Gracias, hermano Yair. Nuevamente paso a vosotros, mis hermanos. Tomen sus lugares, por favor. Vamos a volver a considerar la palabra de nuestro Dios. Y para encontrar en ella una enseñanza, quiero comenzar, hermanos, hablando de algo que es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Y algo que es parte de nuestra naturaleza y tiene una función positiva para nosotros es el apego. Todos tenemos algún apego o muchos apegos. Es algo completamente natural y, como dije, tiene una función. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las mamás no tuvieran apego a los hijos? ¿Qué creen que pasaría? No existiríamos, dice el hermano Richard, pero hermano Richard, no hablemos de usted y de mí, no existiríamos como humanidad. Resulta que el cachorro humano, porque así lo define la ciencia, los bebés humanos son mucho más dependientes que la mayoría de las criaturas de otras especies. En la semana nació una jirafita bebé en un zoológico y creo que a los 30 minutos ya estaba de pie, algo así. 30 minutos, acaba de nacer y ya está caminando. Y en cambio los bebés, hermanos, ¿cuánto tiempo tarda que caminen? Y algunos años, ¿verdad? Y algunos no quieren. A lo mejor también tiene que ver con que los papás de repente pues los consentimos mucho y decimos, ay, cárgalo, no quiere caminar todavía, déjalo otro poquito, pásamelo, los tíos, las tías consentidoras, pásamelo, que no camine si no quiere. Tal vez tenga un poco que ver con eso, pero en términos generales, el apego, por ejemplo, de la madre al hijo, le garantiza al hijo que tenga muchas más posibilidades de supervivencia. Ese es uno de los apegos que hay. ¿Qué otros apegos hay, hermanos? ¿A qué tenemos apego? ¿A qué tienen apego ustedes? A las cosas materiales, correcto, hermana Eva. ¿Y ese apego es bueno o es malo? ¿Es malo? ¿O depende? ¿Podría ser un depende? ¿Podría ser? ¿Habrá escenarios en los que esté bien tener un apego a lo material o no? Bueno, ya me dijo hermana Eva algo que importante que tenemos que entonces establecer antes de avanzar. ¿A qué nivel de apego nos referimos? Ahorita estamos hablando del apego de manera general. Hay un apego que es obsesivo y que entonces ya se convierte en una enfermedad. Pero como dijimos al principio, los apegos de manera general son naturales y tienen una función. Por ejemplo, ¿qué pasará si no tuviéramos apego a... ¿Qué les gusta, hermanos? Bueno, esos son apegos, no son materiales, esos son afectuosos, pero también son importantes. Al trabajo, por ejemplo. Si no me gustara mi trabajo, qué difícil sería hacerlo. Es más, a los que trabajan en algo que no les gusta, pues se les complica mucho. Y alguien ya por ahí debe estar pensando, sí, hermano, en mi caso, lo que hago no me gusta. Y se me hace pesado tener que levantarme y nada más lo hago por necesidad, pero realmente yo no disfruto ir a trabajar. Imagínense eso durante 5 días a la semana. Es lo que más hacemos en nuestras vidas cotidianas, quienes estamos en la etapa laboral, ir a trabajar. Y si no nos gustara, pues también sería difícil. En cambio, el apego a nuestro trabajo, a que nos guste hacerlo, tiene la función de que podamos disfrutar de algo que requiere un esfuerzo y que es necesario para tener las cosas que necesitamos. Entonces, el apego a la tecnología, ese está más cargado a lo negativo, ¿verdad? Porque si ocupáramos la tecnología para lo necesario, sería mucho más sencilla nuestra vida. Pero los que tienen apego a la tecnología, al uso de aparatos tecnológicos, más particularmente el celular, es lo que genera muchos problemas actualmente. ¿Mande? Es una adicción, ese apego ya cae, como dijimos, en la parte negativa y ya es una adicción, pero finalmente es una forma de apego, una muy profunda y negativa que va a dañar a la persona, porque los hábitos de la persona que es adicta a los celulares, pues cambian mucho. Pierden el tiempo, en lugar de hacer su trabajo, ¿qué hacen? Pues el celular, porque tienen apego al uso del celular. En lugar de atender a la familia, el celular. Y así podemos decir más cosas.
En lugar de darle un vistazo al cuaderno de escuela sabática, ¿qué creen que hacen muchos? ¿Qué creen que hacen, hermanos? ¿Por qué no lo quieren decir? ¿Les pasa a ustedes también? ¿Les da pena? No, no creo. Esperemos que no, hermanos, pero esa es una realidad. Entonces, hay muchos tipos de apegos. Y un apego que es obviamente natural es que los seres humanos no nos gusta estar solos. De manera general, no nos gusta estar solos. Y ese apego, hermanos, ¿por qué salió? ¿De dónde viene? Que el ser humano no le gusta estar solo. La ciencia nos califica como seres gregarios. ¿Qué significa ser gregario? Que le gusta reunirse con otros de su especie. Y eso es importante decirlo, que sean de su especie, porque si no, no funciona igual. ¿Y dónde comenzó eso? ¿O por qué se dio? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene alguna idea? Hermana Lupita. Mi hermana Lupita dice, pues yo me acuerdo que Dios le dijo a Adán, no está bien que estés solo. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 2, muy bien. Génesis capítulo 2. Dice Génesis capítulo 2. Siento que ahorita se escucha un poco más de eco. ¿Ustedes escuchan bien, hermanos? Se oye eco y como que rebota la voz y no se entiende bien lo que digo. A ver si mis hermanos técnicos pudieran ver qué pasó allí. Génesis capítulo... Ay, para que no me ande quejando, ¿ah? A ver si... Sí, dijeron, ya, a ver, ahí, no. Ahí va, ahí va. Ahorita van a checar mis hermanos, a ver qué. Bueno, hermanos. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, en lo que se compone. Gracias, hermano. Gracias, hermano. No, tampoco. No, ninguno tiene. ¿Este? No. ¿En este? Aquí, pero no se escucha. No se escucha, hermanos técnicos. Bueno. A ver, vamos a ver. Han de estar haciendo pruebas, yo creo, para ver que se escuche bien en los audífonos y poner ya en grande, supongo. Bueno, ya perdónenme, hermanos. Ya no dije nada. Sí, a este está. Pero sigue con el eco, hermanos. Pero ya déjenlo, así está bien. Sí. A ver si con este. Con este, hermanos, tampoco. Bueno, vamos a hacerlo con este. Ahorita los hermanos se van a encargar, no se preocupen. Gracias a mis hermanos técnicos. Entonces estamos en Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿de dónde nos viene el apego por las demás personas? El deseo de congregarnos para ser más felices. Pues viene del diseño que hizo Dios para cada uno de nosotros. Él nos puso un diseño y eso tiene una utilidad. Por esa razón, fíjense que ahorita viendo esta situación, ¿han escuchado alguna vez que probablemente Jesús fue esenio? Porque tiene características similares a los esenios. Pero no fue esenio y definitivamente no lo es. Porque los esenios lo que hicieron fue aislarse. Para buscar una mayor santidad, se aislaron del pueblo. Decían, es que nosotros somos elegidos de Dios, debemos de ser limpios y allá la sociedad está tan corrupta que no nos conviene juntarnos con ellos. Y el Señor Jesús, según el apóstol Juan, pensaba exactamente al revés. Él decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero no los saques de ahí, porque si tú los sacas de ahí, Señor, entonces, ¿quién va a rescatar ese mundo? ¿Quién va a compartir el evangelio si tú sacas a los tuyos a otro lugar y los separas? Si hubiesen sacado a los discípulos de Jesús, los hubiesen sacado de la sociedad en la que vivían, hubiera condenado Dios a todo el resto de la humanidad a la oscuridad espiritual. Entonces no podían ser esenios porque no se apartaban. Ellos entendían que había un valor en convivir con la sociedad para compartir los valores de la palabra de Dios. Entonces, ¿tiene una función el apego que tenemos por los demás? Claro que sí, porque el convivir con los demás nos permite, hermanos, podernos construir.
unos a otros, no tener que hacerlo solos, sino tener siempre el apoyo de alguien más para poder avanzar. Y eso pues lo vivimos en muchas formas. Por esas razones que en los últimos años, a un par de décadas para acá, en las empresas se trabaja mucho con el concepto de trabajo en equipo. ¿Por qué? Pues porque se avanza más rápido. Si una persona hace algo en 1 hora, a veces pensamos que 5 personas lo van a hacer en 5 horas, pero no es así. Resulta que 5 personas se pueden redistribuir las actividades y hacerlo en menos de las 5 horas. El trabajo en equipo funciona. Y Dios sabía esto desde el principio porque Él fue quien diseñó a nuestros primeros padres en esa condición. Y Él dice entonces, no es bueno que Adán esté solo, le voy a poner a alguien que sea idóneo para él. Y entonces, pues ustedes saben la historia, ¿verdad? La historia es que hace a Eva, y hace a Eva, hermanos, porque ya había animales, pero ¿qué dijimos desde el principio? Que el ser gregario busca juntarse con los que son ¿de qué? De su misma especie. Quiere tener algo en común para poderse entender y para andar en los mismos objetivos, compartir la visión y poder ayudarse unos a los otros. ¿Qué podría hacer Adán en medio de una manada de caballos? Ni se iban a dar a entender, ni le iban a entender. A lo mejor lo podían obedecer, pero necesitaba Adán alguien que lo obedeciera o alguien que lo complementara. Porque es algo muy distinto, ¿verdad? Es algo muy distinto. Entonces, desde el principio estamos viendo que Dios hace que el ser humano sea por naturaleza gregario, que le guste acercarse a otros. Entonces, en ese sentido también decimos que pues es un ser social, le gusta convivir en grupo. Hasta aquí, hermanos, entonces decimos que es nuestra naturaleza querer estar con más personas. Hasta aquí estamos diciendo esto. Ahora, esto, como dijimos, trae muchas grandes ventajas, pero también trae desventajas. ¿Cuáles son las desventajas, hermanos? Que el apego, depende del nivel que sintamos ese apego, puede generar sentimientos negativos. ¿Mande? Dependencia. Empezamos con la dependencia, hermano Escoto. Sobre eso se puede dar en muchas situaciones, pero yo pensé cuando estaba pensando en este tema, me recordé los noviazgos entre adolescentes. Porque la época de la adolescencia es una época complicada, en donde los seres humanos están experimentando cambios en todo lo que los compone. En su cuerpo, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de convivir con otros semejantes a ellos, en su forma de convivir con los adultos, con los niños, o no cambian los adolescentes. Ven a los niños y dicen, ay, qué flojera con este chamaquito que no entiende nada. Ya se sienten a un nivel de madurez superior que sí tienen con respecto de los niños y ya no se sienten a gusto. Y con los adultos, ¿qué pasa? Pues dicen, ¿qué onda con este señor? Ya está grande, ¿qué me está diciendo? No entiende nada. Entonces hay una diferencia con todos los demás, física y psicológicamente. En esa etapa también hay un cambio en el cuerpo que es de naturaleza hormonal. Y entonces, ¿qué sucede con los adolescentes? Pues descubren que son, o no descubren, sino entienden de una manera más consciente que hay hombre y mujer. Y entonces los niños empiezan a fijarse en las niñas, y las niñas empiezan a fijarse en los niños, o los adolescentes en las adolescentes, y viceversa. Cuando están más chicos, los niños muchas veces pelean, ¿no? Niño y niña, como que se pelean y no pasa nada. Pero cuando crecen dicen, ah, mira, ahí están las niñas, o ahí están los niños, y empiezan a gustarse. Y en la iglesia procuramos que los noviazgos sean más adelante, o aconsejamos que no sean en esa etapa, porque no están preparados todavía para una relación de pareja. Todavía no es su momento. Pero como muchas veces, de todos modos, aunque les aconsejemos, ellos toman su decisión y tienen a su pareja, pues entonces vienen las situaciones complicadas, porque no saben manejar esos apegos. Y esa es la etapa en la que, en un noviazgo donde los dos dicen, ay, es que esa me gusta mucho porque sus ojos, tiene los ojos más bonitos que haya visto en toda mi vida.
de 13 años, ¿cuántos ojos habrán visto? ¿Verdad? Les falta conocer, muchachos y muchachas, les falta conocer. Pero así piensan en ese momento, entonces tienen el enamoramiento y las hormonas hacen que lo experimenten a un nivel demencial, muy fuerte. Y entonces piensan que es el amor de su vida. Y si por alguna razón el novio o la novia a esa etapa pues no quiere seguir con la relación o ya vio otros ojos más bonitos y entonces ya no es la misma atención, a la persona siente que se le acaba el mundo, porque el apego que se genera en esas relaciones es demasiado fuerte. Puede llegar a suicidarse, por supuesto. Claro que sí llega a pasar, hermana Eva, porque decimos, el tema es que a esa edad no están preparados para manejar el apego en una relación de pareja, porque no es su momento y entonces no saben qué hacer. O a lo mejor no supimos qué hacer, no habrá que incluirnos y no se nos olvide que pasamos por esa etapa y que muy probablemente vivimos situaciones así también nosotros. O sea, quiere decir que no sabíamos qué hacer con eso y sufríamos. Y ahí están pues llorando y deseando que la persona regrese y los valore, en fin. Ese es un apego muy, muy fuerte que no es bueno para ellos. Y por eso les decimos, espérate tantito, todavía no conoces muchas de las personas suficientes, no sabes exactamente qué es el amor en pareja, no es tu momento. Ahorita dedícale más tiempo al estudio, después te vas a dar cuenta de que esta es la etapa para prepararte y que llegues a una madurez donde puedas tomar decisiones como esa, tener una pareja, pero ya tienes otras cosas que te permiten decidir mejor. Entonces, esa es una forma de apego que no es muy sana. Y hay apegos, hermanos, que son naturales y que también generan mucho sufrimiento. Y por eso tenemos que aprender a manejarlos. Apegos naturales que generan sufrimiento y hay que saber manejarlos. Por ejemplo, el apego a nuestros padres. ¿Por qué razón a veces los matrimonios no funcionan? ¿Hermana? La influencia de la suegra. ¿Y los suegros no? Son las suegras más, ¿verdad? Son las suegras las que más difíciles. También los suegros, entonces. Fíjense, hermanos, el tema es que a veces, no sé si le pasa en todo el mundo, pero en México pasa mucho que a veces o el esposo o la esposa tiene mucho apego a la mamá. No sabemos por qué. No sabemos por qué. ¿Cómo le llama la sociedad a ese apego? Exactamente. ¿Verdad? ¿Y cómo genera problemas eso? Porque entonces, fíjense bien, no siempre son los suegros los que quieren intervenir en la relación, no siempre es así. A veces es uno de los miembros de la pareja el que está buscando todavía que venga mamá a ayudarle a resolver los problemas de la pareja o a otras cosas. Entonces, a veces es la pareja la que trae a los papás a la relación y entonces no puede madurar esa relación, no se pueden poner de acuerdo porque hay un tercero en discordia que está afectando la relación. Y no siempre es porque la mamá quiera, repito, a veces es la persona la que tiene tanto apego que no se ha dado cuenta que cuando Dios dijo, los voy a hacer, pero que necesiten a alguien más para que los complemente, no se refiere a las mamás. ¿O a quién le hicieron a Adán? Cuando Adán fue formado, le hicieron una mamá. ¿Qué le hicieron? Una esposa. Por eso el Señor Jesucristo decía, desde el principio dejará el hombre, ¿qué cosa? Ya pasó la etapa. Ya pasó la etapa en que tenías mamá y papá, ahora tienes que ver la etapa en la que tienes una esposa y ver por ella, o viceversa. Ahora tienes un esposo, tienes que ponerte de acuerdo con él. Y si algo no funciona, pues tienes que platicarlo con él o con ella. Porque si traes a la familia, eso no va a funcionar. Entonces el apego a los padres de esa manera también es negativo. Y les voy a decir una cosa más. Finalmente, hermanos, el apego a los padres también tiene una función. ¿Cuál creen que sea la función de tener el apego a los padres? ¿Cuál será la función? ¿Para qué nos puso Dios apego a los papás? Las experiencias, ¿en qué sentido? Bueno, dice hermano, porque así puedo aprender de mis padres, es una opción, claro que sí. Pero yo creo, hermanos, que hay otra razón.
No, pero ese sería el desapego, hermana Eva. Yo hablo de para qué existe el apego. Debe tener una función porque por algo me la puso Dios. Exacto. Esa es la parte negativa. ¿Cuál es la parte positiva? ¿Para qué me pusieron apego a los padres? Exactamente, hermano Alejandro. No lo alcancé a escuchar, hermana Margarita. Dice, hermana, es que aprendemos en la casa donde aprendemos la educación. Pero yo creo que eso tiene que ver con el apego del padre al hijo. Dios hace que los papás tengan apego a los hijos para que no solamente los críen, sino que los eduquen y los formen y vean por ellos lo más que se pueda para asegurarse de que su despegue en la vida sea bueno y les vaya bien. Es el apego del padre al hijo. La pregunta es ¿por qué los hijos tienen apego a los padres? Y yo creo, hermano Alejandro, que tiene que ver con un mandamiento muy especial. El apóstol Pablo decía, porque hay un mandamiento, hay muchos mandamientos y todos son muy valiosos y muy importantes, pero hay uno que se distingue por una razón, que ese es el primer mandamiento que incluye una promesa. No solamente tienes una orden, sino que además tienes una promesa de que si tú cumples esa orden, fíjate cómo te va a ir. ¿Y entonces cuál mandamiento es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué, hermanos? Para que los días se alarguen. Entonces fíjense lo tremendo de esta situación. El ser humano está diseñado en tener apego a los padres para que pueda ver por ellos. Hermana Ceci. Para no olvidarnos de ellos cuando son ancianos también. Alguna vez hace muchos años, porque ¿cómo pasa el tiempo, hermanos? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace muchos años yo les platicaba a ustedes una anécdota que leí y me pareció muy interesante. Dice que había un hombre en Bagdad que siempre compraba 5 panes. ¿Se acuerdan de esa anécdota? ¿No? O algunos no la han escuchado, algunos sí. Esa anécdota dice que había un hombre que siempre compraba 5 panes, no compraba 4 ni compraba 6, 5 panes. Y un día el panadero se sorprendió de que era tan constante y no fallaba, solo sus 5 panes, que le dijo, oiga, yo tengo una curiosidad, ¿por qué usted siempre compra 5 panes? Y le dice, bueno, es que yo 2 panes los presto, 2 panes los devuelvo y el otro pan es para mí. ¿Cómo que presta y devuelve panes? ¿De qué se trata este negocio? Y le dice, lo que pasa es que 2 panes que primero voy a decir los que devuelvo. 2 panes los devuelvo a mis padres, que cuando eran chicos me prestaban, o sea, me daban. Ahora yo les retribuyo, pero no les falte nada. Ahora que no tienen fuerzas para ganarse lo suyo, yo les doy a ellos. 2 panes los presto porque les doy a mis hijos, que algún día van a mirar el mandamiento y van a decir, no lo puedo dejar solo porque ahora ya no puede él sin ayuda. Y el pan que es para mí, pues naturalmente no necesita explicación. Entonces, mis hermanos, pienso que el apego a los padres tiene una razón de ser, y es que podamos cuidar de ellos cuando nos necesiten. Sin embargo, hermanos, también tenemos que entender una cosa, que ese apego puede generar dolor en el momento en el que los padres se van. ¿Cómo nos sentimos cuando los papás mueren, hermanos? Creo que es una de las tragedias más fuertes que vive todo ser humano, la muerte de los padres. Nos sentimos muy mal, y aunque seamos adultos, es triste. Y aunque seamos de la iglesia, sigue siendo triste, porque tenemos apego a ellos, es un afecto muy bonito y que quisiéramos no perderlos nunca. Claro, habrá quien diga a lo mejor algo distinto. Es cierto, hermanos, que esas situaciones también cambian cuando la persona es mala. Cuando una persona es mala, siempre puede cambiar el diseño que Dios ha establecido. Entonces, claro, si yo soy un papá malvado, es lógico que pueda sembrar en mi hijo algo distinto a la naturaleza de Dios. Voy a platicarles lo que también he platicado alguna ocasión. No estoy seguro, nunca recuerdo bien si fue en Tlaxcala o en Puebla. Hace más años antes de que viniera yo aquí a Churubusco, debe tener 15 años o más, 20 años tal vez, me encontré con un hermano que me decía que sus papás lo trataban muy mal. Él pensaba que no lo querían, porque aparte de que le pegaban muy feo, me decía que cuando estaban muy enojados, el papá lo colgaba de una rama y prendía chile abajo de donde estaba él. Dice que se ahogaba, que no podía respirar, y por más que rogara, el papá no le hacía caso. Entonces decimos, esas situaciones graves, pues nos hablan de que obviamente el padre de esa persona
pues estaba completamente mal, espiritualmente estaba muy dañado. Nadie le puede hacer eso a otra persona, menos a un niño, menos a su hijo. Pero eso puede pasar. Y cuando una persona actúa así, es lógico que esa persona pueda romper ese vínculo que Dios creó, que el niño tiene naturalmente de decir, yo quiero a mis papás. Se puede romper porque la persona lo ha violentado. El padre lo violentó tanto que pude romper ese vínculo. Pero eso es ya salirnos de la naturaleza que Dios puso. Es irnos en una situación que no debe de pasar. Lo natural es que el padre trate también a los hijos y que los hijos digan, yo quiero a mi papá y quiero a mi mamá. Y quisiera que nunca se me fuera. Pero sin embargo, hermanos, algo que nos ayuda para evitar el dolor de perder a los padres, pues es el saber que un día se van a ir. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? El saber que un día vamos a quedarnos sin papás nos ayuda para irlo aceptando poco a poco con el tiempo. Y por esa razón, aunque un día los perdemos y nos sintamos mal, de alguna manera nos vamos preparando. Incluso cuando la pérdida de los padres es por alguna enfermedad grave, pues a veces el proceso de la enfermedad nos lleva a que se acelere el proceso de aceptación. Es decir, cuando nos enteramos que mi mamá tenía cáncer, pues entendimos lógicamente que probablemente no iba a durarnos mucho. Eso ya, en principio, se siente el dolor, pero ese dolor tiene que ver con la aceleración del proceso de resignación. La voy a perder, ahora soy consciente de que va a ser mucho más rápido de lo que yo hubiera esperado o deseado. Entonces nos ayuda a que sea más sencillo. Por eso muchas veces quien pierde un familiar que está enfermo de algo muy grave por un largo tiempo, cuando la persona muere, a veces la familia sí se siente triste, pero lo acepta mejor, porque lo van procesando, sabiendo con mayor conciencia que van a perder a esa persona. Entonces son mecanismos que Dios ha puesto para que nos podamos asimilar las situaciones que se nos pueden presentar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Eso es algo que a veces no lo vemos en el momento, pero que vamos aprendiendo con la experiencia y con la vida misma, con lo que pasa con los demás, y nos ayuda un poco a tener paz cuando nos sucede la pérdida de nuestros padres. Cuando es un accidente, hermanos, ¿cómo se siente? ¿Se siente más mal? ¿Por qué? Porque no estábamos preparados, no lo esperábamos y entonces eso hace que sea todavía más doloroso. Y estamos avanzando, hermanos, hacia un punto, un tipo de apego que ustedes van a dar cuenta que nos genera todavía mayor dolor cuando perdemos el objeto de ese apego, y es el apego a los hijos. Cuando tenemos padres, sabemos que por naturaleza los vamos a perder un día. Pero cuando tenemos hijos, hermanos, ¿cómo es la situación? Cuando tenemos hijos pensamos que no los debemos de perder. Pensamos, no, un día ya no voy a estar y se van a quedar mis hijos. Y por eso muchos padres estamos pensando, bueno, y para que estén preparados para eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ustedes me dijeron al principio algunas cosas que no se imaginaron que ahorita voy a ocupar, pero ¿qué hago para prepararlos para cuando yo no esté? Pues educación, hermana Margarita, educación, formarlos en lo espiritual. Ya estoy pensando yo en que si un día me voy, ellos sepan qué hacer y se puedan valer por sí mismos y les vaya bien, con la ayuda de Dios. Que lo primero es eso, ¿no? Y dejarle, la mejor herencia que le voy a dejar a mi hijo es mi fe en Dios, porque así como sea que esté, va a tener una ayuda extra y más valiosa que todo lo demás que le pueda dejar. Entonces, estamos pensando siempre en qué va a pasar cuando no estemos para dejarles algo. Y quien puede, pues les deja una herencia, para que no empiecen de cero. Entonces, estamos pensando siempre, nos vamos ahí y los vamos a dejar aquí, que se queden lo mejor preparados posible. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? Y no nos vamos nosotros, sino se van nuestros hijos. Hay una persona en la Biblia a la que le pasó 3 veces. Así que ustedes pueden imaginarse lo amargo que debió ser para él estas 3 pérdidas. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién? ¿3? ¿El rey David perdió 3? ¿Fue Job? ¿Tenía 3 hijos Job? Vamos a revisar. ¿Mande? Noemí perdió 2 hijos y un esposo. El número da, pero no son hijos. Sí es el rey David, hermanos. Dice el segundo libro de Samuel.
Vamos al segundo libro de Samuel y miren cómo vivió este hombre esta situación. Dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 13. ¿A quién fue el primero que perdió, hermanos? Porque veo que ustedes pensaron en dos. ¿Fue al bebé? Vamos a ver, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Dice el versículo número 28. Y había Absalom dado orden a sus criados diciendo: ahora bien, mirad cuando el corazón de Amnón estará alegre del vino. ¿Ya se acordaron? ¿No se han acordado todavía? Bueno, vamos a seguir leyendo entonces. Miren cuando mi hermano Amnón esté alegre del vino, y en diciéndoles yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, que yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalom hicieron con Amnón como Absalom lo había mandado. Levantáronse luego todos los hijos del rey y subieron todos en sus mulos y huyeron. Y estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalom ha matado a todos los hijos del rey, que ninguno de ellos ha quedado. ¿Se imaginan qué noticia, hermanos? Oye, rey, ¿qué crees? Que tu hijo Absalom mató a todos tus hijos. Ya solo queda, él es tu hijo único que queda. ¿Cómo se habrá sentido David, hermanos? Yo me imagino que se van las fuerzas en las piernas y empieza uno a sentir angustia, a temblar el cuerpo. Que todos los hijos murieron. Debe haber sido una noticia espantosa, pero como pocas cosas en la vida. A lo mejor al nivel de Job, ¿verdad? Ustedes mencionaron a Job. ¿Qué le pasó a Job con este respecto? Perdió a todos los hijos. Nada más hay un pequeño detalle. ¿Ustedes consideran que era igual David que Job? Piénsenlo. Piensen cómo era Job y piensen cómo era David. ¿Estaban en la misma condición humana? ¿Lo habrán tomado igual? No, definitivamente no, hermanos. No, y vamos a ver ahorita cuál es la reacción de David. Porque la reacción de Job es muy distinta. Y es la que nos va a dar un ejemplo todavía mucho más superior, la de Job. Y yo les voy a preguntar a ustedes: ¿ustedes a quién creen que se parezcan más, hermana Bastia? ¿A quién nos pareceremos más? No digo que seamos iguales o que seamos como uno de ellos, sino simplemente tomando dos referencias nada más. Tenemos a Job y tenemos al rey David. ¿A quién nos pareceremos más nosotros? Un poquito más. ¿Cómo? ¿A los dos? Bueno, vamos a ver ahorita a quién podría ser. Ya verás, me dieron una respuesta. Mi hermana Basti piensa que podría ser a los dos. Podría ser a los dos. Entonces, aquí muere su primer hijo, Amnón. ¿Y qué pasó con David? ¿Cómo se sintió? Bueno, primero quiero decirles una cosa. La noticia que le dieron estaba mal. No era cierto que habían matado a todos. Ustedes leyeron conmigo. Solamente habían matado al malvado de Amnón. ¿Sabía David que era un malvado? ¿Sí sabía o no sabía? Sí sabía. Sí sabía. Por eso en los versículos anteriores, cuando Absalom le dice: oye, papá, quiero hacer una fiesta para invitar a todos mis hermanos. David inmediatamente piensa: pero si va Absalom va a haber problemas, porque Amnón abusó de Tamar, que es hermana de mamá también de Absalom. Entonces Absalom a lo mejor se quiere desquitar. Entonces no, eso no quiero que pase. Y dice la escritura que David no quería dar el permiso. Dice: no, mejor no hagas la fiesta. Pero dice que Absalom insistió tanto que lo convenció. ¿Qué le habrá dicho? Papá, pues estás viendo que tenemos problemas, ya hay que sanar los problemas, ser una familia feliz, yo quiero estar bien con mis hermanos, ya pasó lo otro, ya lo pasado. Hermana Ceci. ¿No se me dijo el bebé? Ahorita lo revisamos, hermana Ceci. Gracias, hermana Ceci. Entonces, Absalom convence al rey de que no van a matar a Amnón. Pero a la mera hora, hermanos, sí lo mata. Entonces, aquí muere Amnón y dice el versículo número
32. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han muerto todos los jóvenes hijos del rey. Solamente Amnón está muerto, porque en boca de Absalom estaba puesto desde el día que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Amén. Entonces, obviamente, hermanos, pues David pasó de pensar que había perdido a todos sus hijos excepto a Absalom, a decir, bueno, fue el malvado. Y aunque, hermanos, no tampoco creo que eso le haya consolado. ¿O ustedes creen que sí? Ya con eso dijo, bueno, pues al fin que tengo más hijos. ¿Cómo sabemos que no se consoló David con eso? ¿Cómo lo sabemos? ¿Mande? No le entiendo, hermano Escoto. Rasgó sus vestidos, hizo luto por Amnón. Y le voy a decir algo más. Bueno, antes voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era el hijo consentido del rey David? ¿Cuál era el hijo consentido del rey David? Aquí no ha nacido Salomón todavía. Absalom, muy bien. Absalom era el consentido. Ahorita vamos a ver a qué nivel era el consentido. Entonces, imagínense el dolor del rey David de que aunque fuera su consentido, pero le había matado a un hijo. Era tanto su enojo del rey David que aunque era su consentido, lo exilió. Absalom tuvo que salir de Jerusalén por un par de años y no lo dejaba regresar porque había matado a su otro hijo. Eso nos explica que, aunque no era su favorito Amnón, sí le dolió al rey David, porque era su hijo. ¿Y qué dijimos desde el principio? Son apegos naturales, puestos por Dios. Entonces era lógico que David se sintiera mal por Amnón, aunque Amnón fuera un malvado. Ahora, ¿cómo sabemos que esto era así? Dice este mismo capítulo, dice el versículo número 39. Dice, y el rey David deseó ver a Absalom porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. Quiere decir que cuando dice ya se había consolado, ¿qué quiere decir? Que sí había estado muy triste y que estuvo en duelo mucho tiempo. 2 años, hermana Eli, tardó en consolarse el rey David, sobre la muerte de su hijo Amnón, que era el mayor de todos. Amnón era el mayor de todos, el primogénito de primogénitos era Amnón. Entonces, ya pasaron 2 años, se consoló y dice, quisiera ver a Absalom. Bueno, hermana Ceci, vamos a buscar al otro pequeño que también murió. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Está justo antes de este, por eso mi hermana Ceci dice, hermano, fue primero el otro bebé que no tuvo nombre. ¿Verdad? El que no tuvo nombre. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dice el versículo número 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente. Aquí, hermanos, sabemos que lo que va a pasar con este bebé. Dice así, entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, se recogió y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra, pero él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, pues cuánto más mal se hará si le dijéramos que el niño está muerto. Amén. Su hermana Isabel, ¿qué pasó aquí? Dice entonces que cuando el bebé del rey David enfermó, él se puso muy mal. ¿Cómo hizo su luto el rey David? Porque era un luto no de muerte, pero en su sufrimiento. ¿Cómo lo expresó? No comía. ¿Qué más? Aunque no dice que lloraba, sí dice que lloraba, no dice que lloraba, pero entendemos que lloraba de tristeza, de preocupación. La lógica nos indica eso, no quería comer, probablemente también lloraba. Falta un elemento. Se acostaba en la tierra. Decía, mi hijo está sufriendo de muerte, yo no me voy a quedar acostado en mi cama bien cómodo. Y se acostaba en el piso. Sentía el dolor de su hijo
y también sentía el temor que genera el perder a alguien a quien tenemos ese apego. Sentía ese temor, sabes que puede morir y yo no quiero que muera. Por esa razón él se humillaba delante de Dios para decir, mira Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me quieres humillar por el pecado? Estoy de acuerdo contigo. Entonces él tomaba sus propias previsiones para humillarse delante de Dios y ser escuchado, alcanzar misericordia para el niño. Pero al final, hermanos, es algo que nos cuesta mucho trabajo como seres humanos entender, que muchas veces pedimos cosas y nuestro Dios nos responde no. Eso es algo durísimo para el ser humano. Quisiéramos que siempre nos dijera sí, está bien. Sí, que oye Señor, por favor esto, sí, ahí está. Porque pensamos a veces todavía, hermanos, no lo tomen a mal, pero pensamos como niños espirituales. Queremos que todo nos diga nuestro papá que sí, como cuando estábamos chiquitos. ¿Cómo son los niños chiquitos? Pues eso quieren, que el papá diga siempre que sí, y la mamá también que sí. Entonces, hermanos, eso a veces nos pasa espiritualmente hablando. Le decimos a Dios, queremos esto, y obviamente queremos que nos diga que sí. Y cuando dice nuestro Dios que no, para nosotros es muy fuerte. Dependiendo de lo que pidamos, ¿verdad? Obviamente. Si estoy pidiendo algo más sencillo como algo económico, pues ¿qué problema puede haber? Bueno, puede haber un problema, depende de la espiritualidad de la persona. A lo mejor alguien dirá, hermanos, que también lo económico es importante, está bien. Pero en términos generales no se puede comparar las cuestiones materiales con la vida de un ser querido. No se pueden comparar, son de naturalezas completamente distintas. Entonces el rey David está así y ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Ya sabemos que el niño va a morir y David se va a levantar. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto, hermanos? Dice el versículo siguiente: mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron: muerto es. Entonces David se levantó de tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y demandó, y le pusieron pan y comió. Y los siervos se querían volver locos, hermanos. Dijeron, ¿qué está pasando? Exacto. Esa es la maravilla a la que aspiramos nosotros. Por eso estamos hablando de este tema en esta tarde, para tratar de asemejarnos al rey David. Porque el rey David tuvo esa capacidad de decir, yo no quiero que mi hijo muera. Y se puso triste, y se le fue el apetito, y se tiró al piso para que Dios lo viera humillado y que le permitiera ver crecer a su hijo. Y cuando Dios le respondió, no, ese niño no va a vivir y no vas a verlo crecer, entonces lo que el rey David hizo es, con una tremenda fortaleza espiritual, se levantó y dijo, Señor, lo que tú digas está bien para mí. Lo que tú digas está bien para mí. Claro que eso, hermanos, es demasiado difícil. Hace poco en el Moral, fue en la Pascua, llegó una mujer, yo le calculo como de 30 años, y llorando, pero llorando a mares. ¿Por qué creen que venía llorando? Había perdido a su hijita un par de semanas antes, tuvo cáncer de estómago, y entonces andaba llorando, y una hermana la vio llorando afuera de la casa de oración y la invitó para que entrara. Entonces ya empezamos a platicar con ella un poco, y escuchando la palabra de Dios se tranquilizó, no en una predicación, sino platicando con ella directamente para explicarle situaciones, porque lo primero que ella decía es, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi niña? Y ella me decía, hubiera preferido que hubiera sido yo a que hubiese sido mi hijita. Y todos los que somos padres pensamos así, ¿no, hermanos? Sí, claro, pero antes de pasar a ese punto, lo que quiero decir es, todos podemos entender eso quienes somos padres. A menos, dijimos, que sea un padre que ya está roto por dentro, que está mal. Un padre que no quiere a sus hijos, algo anda muy mal ahí. Eso no es natural. Lo natural es que los padres amen a sus hijos. Entonces, se entiende, hermanos, el tremendo dolor de esta mujer como se entendía el del rey David. Y con ese dolor del rey David dijo, lo que tú digas, Señor. Y adoró a nuestro Dios. Tuvo una tercera pérdida el rey David. ¿Qué pérdida dolerá más, hermanos? ¿La de un hijo muy pequeño con el que no se ha convivido, o la de un hijo más grande con el que se ha convivido muchos años
hay muchas experiencias compartidas y muchas situaciones y recuerdos juntos. ¿Qué piensan? Les voy a decir por qué pienso que esto que pasa esto. Pero vamos a ver primero el pasaje. ¿Dónde está quién nos falta que muera, hermanos? Muy bien. Segundo libro de Samuel también, capítulo 18. Aquí vamos a ver al tercer hijo del rey David. Capítulo 18. Dijimos que los papás, que los hijos también quieren a los papás, ¿no, hermanos? ¿Sí dijimos eso? Entonces, ¿por qué Absalón perseguía a su papá David y lo quería matar? Tenía coraje porque había perdonado a Amnón. Interesante respuesta. Mi hermana me dice, es que seguí enojado porque cuando abusaron de su hermana, el papá, que era el rey, en lugar de hacer justicia, lo perdona. Sí lo exilia, es cierto que hay un castigo, pero no correspondía al daño. Es posible, hermana, que esa sea la razón. Pero aun si esa fuera la razón, aquí ya tenemos un problema que dije al principio. Ya está dañada el alma de Absalón. Ya no está bien él. Ya no es una persona normal como nosotros. El daño que sufrió ya lo hace que piense mal, incorrectamente. Él ya perdió entonces el apego natural que nos hace amar y honrar a los padres. Ya lo perdió Absalón. Por eso quiere matar al papá. Hermano Rubén. Pues horrible, hermano. Sin duda alguna. Es un caso similar con lo que pasó cuando fue violada una de las hijas del patriarca, también, perdón, de las hijas del patriarca Jacob, Dina. Y dijo, no van a tratar a mi hermana como una ramera. Y dice, aunque fue de alguna manera esa tribu referida, después parece que hay un cierto perdón, pero pues sí, son sentimientos propios de renunciar al cielo. El cielo a veces no es apego, sino dice no. A veces es bueno poner esos sentimientos, pero también es bueno que eso significa que tú puedes ser de la iglesia, tú puedes ser de la Biblia, pero hermano, si le falta el respeto a tu mujer, pues perdóname. Una más un impuesto o la autoridad, oiga, este tipo, llévenselo, ¿no? Él no me llega a mí, pero a usted sí le va a entender. No sé exactamente a cuál pregunta respondió con eso, pero lo que sí entiendo es que efectivamente si a Absalón le dolía la situación, a David le dolió más, porque a David le dolía a Absalón, Tamar y Amnón. Todo le estaba doliendo a David como padre, y para él por eso, ¿por qué creen que no ejecutó a Amnón? Pues porque era su hijo, y para él fue muy complicado, y sin embargo, hermanos, pensamos que sí le faltó un poco más de firmeza con la decisión, pero bueno, finalmente el punto es, David la estaba pasando muy mal porque era un problema entre sus hijos. Hermano Israel. También había una solución, porque ella decía, bueno, sí. Con el padre y no te va a negar. Sí. Entonces, ahí más bien fue un abuso de confianza también, porque él sabía que, si
el relato, se ve que la amaba a su hermana. Y después de un momento ya que la tuvo, dice, no, ya no. Y él, hasta ella dice, no me saques. ¿Cómo me voy? No, porque ella no saque, ¿no? La sacaba de su casa, ¿no? Y ella ya no quería, pero dice, pídeme, ¿no? Y no te va a negar. Entonces tenía la solución. Gracias, hermano Isra. Nada más hay un pequeño detalle ahí, hermanos, que la ley prohíbe el de tener como pareja a alguien de mis hermanos. Con Moisés ya se corrige eso. En la época del rey David ya la ley lo prohibía. Y la ley de Deuteronomio indica que en una violación el abusador debe ser muerto. Entonces, aunque ella le dice eso a Amnón, lo que hubiera aplicado es que él hubiera muerto, porque dice que cuando un hombre toma una mujer una desposada en el campo, dice él debe de morir, porque es como el perverso que se levanta contra su prójimo que es más débil y lo ataca. Entonces, esa no podía ser solución, hermano Isra. Él hubiese muerto por violación. Pero bueno, ella le estaba proponiendo una salida, ¿verdad? Al final de cuentas. Hermana. Esto era una consecuencia del rey David, porque lo que hizo no fue bueno, quitarle la mujer a su escudero. Ya eso trajo consecuencias. Y él mismo pues, se sentía que estaba mal delante de Dios. Todo eso vino. Todo lo que le pasó fue una consecuencia. Acuérdese que Absalón le quiso quitar el reino. Exacto. Todo el pueblo en contra de su padre. Una parte del pueblo. Andaba huyendo David de su hijo. Lo bueno que al final Dios mata a Absalón, ve que el árbol, una rama, eso pues. Sí. Correcto, mi hermana. Entonces, hermanos, vamos a retomar el tema en la parte de los apegos y la muerte de los hijos. Dice entonces, capítulo 18 de Samuel, dice el versículo número 19. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré las nuevas al rey de cómo Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab: hoy no llevarás las noticias, las llevarás otro día. No darás hoy la noticia porque el hijo del rey está muerto. ¿Qué sabía Joab que iba a pasar con la muerte de Absalón? Sabía que David iba a sufrir mucho. Hermanos, ya dijimos que Absalón ya estaba mal en su alma, su corazón, sus pensamientos, como ustedes lo quieran mencionar, ya estaba mal porque ahora ya perseguía a su papá y no le importaba matarlo para quedarse como rey. Ya andaba mal Absalón, por eso se rompe ese vínculo que puso nuestro Dios de amar a los padres para poderlos honrar en su momento o permanentemente. Entonces, sucede eso, pero el rey David no ha cortado su vínculo con Absalón. Hermano Alejandro, David sigue amando profundamente a Absalón. Y entonces, aunque hay la guerra, dice David: miren, ahorita que van a la guerra a defenderme, ganen la guerra, pero no toquen a mi hijo. El que había provocado todo eso, como mi hermana me dijo correctamente, era Absalón. Entonces, en la mañana mencionamos este punto y dijimos, en las guerras normalmente cuando muere el caudillo, se acaba, porque los que lo siguen se rinden, ya no tienen quien los anime, quien los aliente. Entonces, normalmente ahí termina el problema, pero David decía: es mi hijo. Fíjense nada más la situación tan tremenda, porque en ese momento David, por el amor a Absalón, no le importaba. ¿Qué es lo que no le importaba? Todos los demás. No le importaban todos los demás con tal de que Absalón viviera. Y esto, fíjense lo que va a pasar. Dice el capítulo 19. Y le dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día de la victoria en luto para todo el pueblo. Por eso le decía mi hermana que no levantó a Absalón a todo el pueblo, levantó a un sector. Pero otro sector que amaba a David, cuando vieron que murió Absalón, ellos se alegraron. Pero cuando les dijeron: ¿qué creen? Pero el rey está llorando porque en la guerra murió su hijo. ¿Cómo se sintieron todos los israelitas que pelearon por David? ¿Cómo se sintieron, hermanos? ¿Cómo se sintieron? Pelearon por David, pusieron en riesgo su vida. ¿Se acuerdan que dijimos en la mañana eso? Pusieron en riesgo su vida para mantener el reinado de David. Y luego él llora porque su hijo murió en lugar de celebrar la victoria. Se sintieron decepcionados, defraudados, traicionados y, por supuesto, tristes. Y algunos más que enojados, por no decir furiosos. Y estamos a punto de encontrarlo.
Dice el versículo número 3. Entróse el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalom, Absalom, hijo mío, hijo mío. Y entrando Joab en casa al rey, le dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, los que han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. Fíjense lo que estamos leyendo, hermanos. En la mañana estudiamos un poquito de eso, y yo les pregunté a ustedes, en la mañana ustedes eran el rey Asuero, y les pregunté cómo se sentirían si alguien salva su vida, y todos dijeron: no, pues muy bien, y le quisiera agradecer, y le quisiera pagar de alguna manera, me sentiría eternamente agradecido, porque me salvó mi vida. ¿Qué se esperaba que expresara David a los que le salvaron la vida, a él, y a sus hijos, y a sus hijas, y etcétera? Que estuviera agradecido, pero en lugar de eso, los hizo sentir avergonzados, y entraron de manera que no se notara que estaban entrando. Y Joab le va, y a Joab ya no le importa que sea el rey. Entra y lo regaña. Le dice: ¿cómo es posible que esos hombres arriesgaron su vida por la tuya y la de tus hijos, y tú los has avergonzado? Dice el versículo siguiente: has amado a los que te aborrecen. ¿De quién está hablando? De Absalom. Absalom ya aborrecía a David, ya lo quería matar. Dice: y tú has amado a Absalom, que te aborrecía, y has aborrecido a los que te aman. ¿De quién está hablando aquí? El pueblo que ganó la guerra, como murió Absalom. Dice: tú estás enojado con ellos porque murió tu hijo, el traidor. Dice entonces: porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, nada te importan. Pues hoy quedó claro que si Absalom viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces te contentarías. Qué fuerte, ¿no, hermanos? Pero ¿era verdad o era mentira? Era absolutamente cierto. Y David sabía que era así. Yo no voy a criticar a David, hermanos. No es ni mi posición, ni es el tema de hoy. Quiero que ustedes puedan ver el amor de un padre a un hijo. Y cómo es que David, era verdad esto, ya no le importaba ni siquiera su propia vida. No estaba disfrutando estar vivo. Estaba lamentando por la muerte de su hijo. Eso es lo que más le estaba doliendo al rey David. Y le dice Joab: levántate pues ahora y sal afuera y halaga a tus siervos. ¿Qué hablamos en la mañana? Reconocimiento. Reconócelos. Diles por lo menos gracias. Porque juro por el Señor que si no sales, ni aún uno queda contigo esta noche. ¿Qué cosa, no, hermanos? ¿Cómo le habló Joab al rey? Le dijo: mira, para que hagas que valga la pena los que murieron en tu nombre y en la guerra, por ti y por tu familia, sal ahorita a dar las gracias. Porque si no, yo mismo los voy a ejecutar a todos. Qué cosa tan terrible, hermanos. Eso debe haber sacudido al rey David, que yo creo que estaba en shock. No pienso, ¿o ustedes creen que David estaba queriendo hacer sentir mal al pueblo que había ganado? Pues claro que no. Él simplemente estaba en un proceso muy, muy difícil que tiene un nombre. Y yo esperaba que estuviera aquí el hermano Israel Espinosa para que nos platicara un poco de eso. Pero ustedes conocen ese proceso. ¿Cómo se llama ese proceso, hermanos? El proceso de duelo. David estaba en un proceso de duelo y por esa razón no podía ver nada más que su dolor. Solamente te estaba enfocado en decir: cómo me siento triste de perder a Absalom. Hermana Ceci, entonces ¿cómo quedó el recuento? Había perdido al bebé, pero dijimos, bueno, realmente no lo conoció, lo vio, pero no había convivencia, no había recuerdos que traer a la mente, y entonces pierde un bebé. Se siente muy mal, pero se repone. Luego, ¿qué sucede de eso? Pierde a Amnón. Y dijimos, bueno, pero pues era malvado Amnón y la verdad se merecía eso de acuerdo a la ley porque lo que había hecho. Entonces, pongamos la atenuante si queremos hacerlo así. Pero luego llega esa situación y dice: no, ya no quiero perder más hijos.
Porque dijimos desde el principio, hermanos, que hablamos de los hijos, que esto es completamente contra la naturaleza. No es natural que perdamos a los hijos. Lo natural es que los hijos pierdan a los padres. Por esa razón el dolor es más fuerte, porque la persona no está preparada para que esto le suceda. ¿O quién se prepara para que los hijos mueran? A menos que haya un tema de enfermedad, como dijimos al principio. Pero naturalmente nadie espera que mueran los hijos. Absalón era el consentido del rey David, nos damos cuenta por esto. Entonces, mis hermanos, estamos mirando a un rey David en proceso de duelo. Les voy a leer un poco de lo que es el proceso de duelo. Y dice de la siguiente manera, mis hermanos. El proceso de duelo tiene cinco fases identificadas. La primera etapa, ¿cuál? Muy bien, me da gusto que lo sepamos, porque eso nos ayuda para cuando lo vivimos nosotros. No necesariamente esto, sino algo que perdamos. La negación es la primera etapa. La negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de esta, con la frecuencia aparejada a un estado de shock o embotamiento emocional o incluso cognitivo. ¿Por qué les decía, hermanos, que David estaba en shock? Se entera que Absalón está muerto y ¿qué piensa él? ¿Qué es la negación? No, es que no puede ser, ¿por qué? No, yo no acepto que esté muerto. Yo les dije que no lo mataran. ¿O qué pensaban que pasaba por la mente del rey David? Se los encargué, les dije no toquen al muchacho. ¿Por qué lo mataron? No estoy de acuerdo con la muerte de Absalón. No estaba de acuerdo David. No estaba de acuerdo, por eso estaba en el proceso de negación y el shock no le permitía ver todo el demás escenario. Eso es una realidad. El punto número 2 es la ira. El fin de la negación va asociado a sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha frustración conlleva a su vez la aparición de enfado y de ira, como sucede en general, y no solo durante el duelo. Entonces la segunda etapa, hermanos, es cuando pues ya se aceptó que se perdió de alguna manera. Bueno, sí, ya murió, pero ahora, ¿con quién creen que se habrá enojado el rey David? Pues yo no pensé que con Dios, pero podría ser que también hubiera algo así. No estoy seguro que con Dios. Yo creo que con el pueblo, porque ¿quién le encargó que no lo mataran? Al pueblo. A Joab le dijo, a él no lo vayan a matar, no lo toquen, al muchacho no lo toquen. Vayan a la guerra, pero no maten a Absalón. Sin embargo, hermanos, me parece interesante la respuesta de mi hermana Eva, porque es cierto, hermano Rubén, cuando una persona pierde un ser querido, a veces hay enojo con Dios. Pero ¿por qué me lo quitaste, Señor? Yo no acepto que me hayas quitado a mi ser querido. Hay tanta gente malvada, ¿por qué no mueren ellos? ¿Por qué muere la gente buena? Y hay un enojo ante lo que en la perspectiva humana parece una injusticia. Porque lo vemos desde nuestro punto de vista, evidentemente. No conocemos los planes de Dios. Y eso pues nos genera, como segunda parte del proceso de duelo, la ira. Hermana Lupita. Cuando perdemos los padres, somos muy huérfanos. Cuando perdemos los esposos, somos viudos. Pero cuando perdemos un hijo, no tiene nombre. No existe un sustantivo que defina a una persona que perdió un hijo, porque no es lo natural. Son excepciones a la regla que por eso mismo generan tanto dolor. Gracias, hermana Lupita. La parte 3 es la negociación. En la fase de la negociación, la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que puede influir de algún modo en la situación. Un ejemplo típico son los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe cura posible. O quienes creen que podrá volver con su pareja si empiezan a comportarse de otra manera. Buscar una solución alternativa que no va a funcionar. Hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado, hay una historia muy triste de personas que estuvieron en la iglesia. Un hombre que perdió a su hija. Yo no sabía la historia muy bien, hasta conocí a un hermano en el Moral que me platicó que los conoció en persona y entendí algo que no había sabido nunca antes de la historia. Parece que esta muchacha tenía alguna deficiencia de salud y no podía hacer ayuno. Pero el papá, que pues en su pensamiento erróneo pensaba que con la fe podía hacer ayuno y salir adelante,
Entonces la hizo ayunar. Entonces tuvo problemas de salud que comprometieron su sistema metabólico y murió. Pero fue porque se combinó su enfermedad previa con el ayuno de 24 horas. Entonces murió por una negligencia. No murió porque el Señor se la quisiera llevar, no murió por una maldad, no murió por un accidente, murió por negligencia. Entonces el Papa, en esa situación, pues estamos viendo los procesos, seguramente habrá primero habrá entrado en negación. No puede ser que muera. ¿Cómo va a morir habiendo hecho un ayuno? Eso no tiene sentido, es al contrario. Debería estar Dios contento con ella, no llevársela o no quitarle la vida. El punto número 2, el enojo. Es probable que se haya enojado. Señor, pero ¿cómo nos haces esto? ¿Cómo quedamos los que somos de fe delante de los demás? Y el punto número 3 fue la negociación. Cuentan que tuvo el cuerpo de su hija varios días y haciendo oración para tratar de que resucitara. La negociación, intentando un método de recuperar el resultado original que no obtuvo. Y obviamente, hermanos, no funcionó. Punto número 4, la depresión. La cuarta etapa del modelo que estamos estudiando, que estamos leyendo sobre el duelo es la depresión. En este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad y la pérdida. Y ello genera sentimientos de tristeza y desesperanza, junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, como el aislamiento social o la falta de motivación. ¿Cuándo experimentó esto el rey David? Depresión con aislamiento social. Con el bebé, le pasó con el bebé, dijo, no quiero saber nada de nadie, no me hablen, no me digan nada, no quiero comer. Se aisló por completo. Entonces, se deprimió por el bebé, hermanos. Punto número 5, aceptación. Después de las fases de negación, ira, negociación y depresión, llega la aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida humana. ¿Qué pasó con David, hermanos? ¿Aceptó al final o no aceptó? ¿Aceptó o no aceptó, hermana Sheila? Al final acabó aceptando, ¿verdad? Dice que cuando fue el tema del bebé, dice que se paró y dijo, yo me baño, me rasuro, ya no hay más que hacer. Ya negocié con Dios, ya le pedí y ya me dijo que no, entonces no hay más que hacer. Es un proceso natural que a mi hijo le pudo haber pasado más adelante, pero le pasó hoy y entonces lo acepto. Hermanos, eso que estamos diciendo así de fácil es completamente difícil de vivir en la vida real. Es muy duro, no es sencillo, pero ¿saben por qué lo estamos platicando? Porque si un día Dios no lo quiera, nos llega a pasar, sepamos que es algo natural. Y si no perdemos un ser querido, sobre todo si es alguien que es de manera intempestiva, alguien joven, alguien niño, pues que vamos a experimentar este proceso complejo y doloroso y que podamos salir de él, que no nos quedemos atascados en el proceso. Mucha gente se queda atrapada ahí y vive deprimida y la depresión les trae desinterés o en un enojo contra Dios, contra todo. Tengo un tío que no cree en Dios desde que murió una primita mía que tenía como 5 años. Él dice que no existe Dios. Yo pienso que está enojado con Dios. Por eso niega su existencia. Él en su forma, pues yo lo veo espiritualmente como inmadura. Él dice, pues si tú no me salvaste a mi niña, entonces yo no reconozco tu existencia. Y es un enojo que le ha durado muchos años. Por eso lo platicamos a nosotros, hermanos, para que si un día fuera el caso, que esperamos de verdad de todo corazón que no, sepamos que es natural sentirnos de esas maneras y saber que tenemos que salir adelante, porque la vida sigue. Hermana Marita, que pidió la opinión. No, ¿quién levantó la mano? ¿Sí fue usted? ¿Cómo? Sí.
Correcto, mi hermana Margarita. Y podemos, ese dicho es correcto, pero vamos a cambiarlo por un pasaje en Eclesiastés, ¿verdad? Dice, pues mientras hay vida, ¿qué hay? Por eso él decía, es que mientras estaba vivo yo seguía rogando. Ustedes me habían tirado en el piso, pero yo estaba pidiéndole a Dios. Yo le decía, Señor, no te lo lleves, por favor. ¿Qué quieres que haga? Tú dime qué quieres que haga. Yo lo hago, pero no te lo lleves. Y dijimos, se humillaba a sí mismo. No se rasuraba, no se bañaba y se dormía en el piso. Tratando de convencer a Dios, negociando con Él que dejara de ver. Pero como usted acaba de decir correctamente, una vez que vio que la decisión estaba tomada, se levantó y ¿qué hizo? Adoró. Claro que comió, claro que se volvió a ir a su cama, pero la enseñanza más valiosa para nosotros es que él adoró. Dijo, Señor, y por eso vamos a terminar con un versículo de Job. Y por eso, hermana Basi, yo le preguntaba, ¿a quién nos pareceremos más? Hermano Isra. Qué bueno que lo menciona mi hermano Israel Zamorano. Fíjense, hermano, que los que no alcanzaron a escuchar, él dice, ese proceso tiene un tiempo. Y mi hermano propone, bueno, me dice que podría ser de 6 meses a 1 año. Supongo que está hablando de la pérdida de un ser querido que muere. El proceso de duelo, los 5 pasos, las 5 fases. Es un aproximado. Correcto. Por eso lo estoy repitiendo, hermano Isra, porque a lo mejor no todos escucharon. Como no hay micrófono, lo que mi hermano dice es que después de un cierto tiempo, hermanos, ya puede dejar de ser natural. Y eso quiere decir que ya nos enfermamos. Ya tenemos una depresión, y ya requerimos algo más que una predicación. Ahora necesitamos un experto en lo que se está dañando, que es nuestra mente. Y entonces, ¿quién atiende la mente? El psicólogo. Así como hay médicos que atienden el cuerpo, hay médicos que atienden nuestra mente, y se llaman psicólogos. Y si la cosa se pone muy grave, puede ser que tengamos que llegar a un psiquiatra. Pero efectivamente, la clase de psicólogo que se requiere para cuando una persona está deprimida por una pérdida importante es un tanatólogo. Vamos a ver cómo terminamos esto, mis hermanos. Dice la Escritura, Job capítulo número 1. Y fíjense, hermanos, el nivel espiritual de este hombre. Por esa razón, ahorita lo que van a ver ustedes, la forma de percibir Job, su realidad y todo lo que él tiene, es de un nivel espiritual tan profundo y tan alto que está a otro nivel diferente al del rey David. ¿O por qué creen ustedes que Dios le presumió a Satanás a Job y no a David? ¿Por qué creen? Pues eran diferentes personas y Dios dice de Job, es que mira, este es perfecto y recto. Este es perfecto y recto. ¿Qué puedes decir de él? Y el diablo argumenta, pero le demuestra, yo diría que más que nuestro Dios, Job demuestra con sus hechos que nuestro Dios tenía razón. Job demuestra que el Todopoderoso sabía perfectamente quién era Job. Y vean la altura espiritual de Job. Dice el capítulo 1, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Este hombre había perdido todo. También perdió a sus hijos, también perdió a sus hijas, perdió sus bienes. ¿Mandé? Lo de su esposa es algo que está ahí porque después vuelve a tener hijos. Pero bueno, al final hay un momento donde se ve que ella lo deja, ¿no? Que le dice, no, ¿cómo puedes seguir con tu Dios que te tiene de esta manera? Puede ser, hermana Eva, esa parte no la tenemos clara completamente. Sí, hermana, ya terminamos.
Gracias. Debemos de comprender que la vida de nosotros posee de Dios. Y toda la naturaleza de Dios. Gracias. Sí, estamos de acuerdo completamente, hermanos, en que todos nosotros somos de nuestro Dios y las almas son de Dios. Sin embargo, también tenemos que entender, lo dijimos desde el principio, que el sentir dolor, o primeramente afecto por los demás, así como sentir dolor por la pérdida de cualquiera de ellos, son cosas naturales que nos puso nuestro Dios. Entonces, cuando alguien siente ese dolor, ese enojo, esa frustración, su proceso de duelo, hay que acompañarlo, no regañarlo, porque está viviendo por una situación muy complicada y lo que necesita es alguien que lo acompañe. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, debemos ser pacientes con la persona, porque también dice la carta a los romanos que, creo que es Corintios, solamente quien sabe lo que hay en el hombre, solamente es el espíritu del hombre que está en el hombre. Nadie sabemos cómo se sienten los demás porque no podemos meternos en sus mentes. Nadie sabe cómo me siento yo, ni yo sé cómo se sienten ustedes. Puedo tener una idea por sus caras, por sus comentarios, porque los conozca, pero solamente una persona sabe cómo está por dentro. Entonces, los que estamos afuera, parte de esto que estamos hablando es ser empáticos, entenderlos, apoyarlos y no dejar que se hundan en esa situación. Ahora sí terminamos con mi hermana. Qué interesante, hermana, muchas gracias. Entonces, mis hermanos, terminamos diciendo que si nos pasa un día que tengamos esta pérdida, pues sí se vale ¿qué se vale? Que lloremos, que nos enojemos, que nos tiremos al piso, todo eso se vale, pero que no olvidemos decir, es cierto, Dios mío, si se fue por una razón que yo desconozco, te agradezco por el tiempo que me permitiste convivir con la persona. Te agradezco mucho. Te bendigo por el tiempo que me concediste con Él y ahora te bendigo porque le has dado descanso. Es difícil, pero tenemos que apuntar hacia allá, mis hermanos, parte de nuestro crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga, paz a vosotros.